La venganza de Alice es un cortometraje que yo creo que marca una etapa, un antes y un después en los trabajos anteriores y seguramente los trabajos futuros que vayamos a realizar. Ha sido un trabajo de 4 meses, hemos trabajado más que nunca, hemos utilizado una serie de tecnología, una serie de instrumentos totalmente innovadores que hasta hoy pues no habíamos utilizado. La venganza de Alice es un proyecto que surge después de mucho tiempo sin hacer nada y también con muchas ganas de hacerlo, precisamente por ese tiempo que pasa sin hacer nada. Y bueno, digamos que había una idea que nos rondaba mucho la cabeza, que es una historia muy potente, que está preparada en forma de largometraje, está el guión acabado y todo eso está ahí para que lo arranquemos, pero íbamos a contar pues, con medios un poco más preparados, un poco más profesionales y necesitábamos probarlo, no podíamos lanzarnos a la aventura sin saber qué iba a pasar. Entonces se nos ocurrió probarlo con un cortometraje, que es en cierto modo mucho más seguro, ¿no? En verdad lo que es la semilla que hace nacer este cortometraje es una historia que yo tenía en la cabeza que lo hice un mes antes en mi habitación. Mi madre tenía colocada una muñeca de porcelana ahí encima de su mueble, la cogí y empecé a investigar. Yo dije una muñeca de porcelana, una habitación oscura y empecé a investigar. Hice lo que luego resultó ser el teaser, ¿no? del cortometraje, que eran unos planos de una muñeca de porcelana iluminadas con una linterna, simplemente. De ahí empezó todo. El resultado me gustó tanto que dije al equipo, chicos, tenemos que grabar esto. No teníamos guión, no teníamos nada, pero solamente el look que tenía el teaser nos encantó a todos y ya se nos abrió un mundo que dijimos, tenemos que hacer algo de este estilo, porque nos gusta, porque nos parece espectacular y era simplemente lo que es un teaser de una muñeca con una linterna, ¿no? Sabíamos que íbamos a tirar un poco por el rollo magia, fantasía, queríamos elementos de suspense, queríamos ese tipo de cosas que tiene el género. Empezamos a barajar ideas de cómo lo podíamos llevar, teníamos muy claro que queríamos hacer un cine fantástico, un cine encaminado también hacia el terror, ¿no? Un poco cine fantástico, terror, suspense. Empezamos con una historia, bueno, la historia dio muchísimas vueltas, muchísimas. Empezamos con una historia, queríamos personajes de cuento completamente, por eso están el payaso, la princesa y... No sabíamos si iban a ser buenos o malos, la historia también dio muchas vueltas antes de tener la versión definitiva. El payaso era malo, la muñeca era mala, luego eran buenos. Luego también hubo un personaje que al final no se metió, que se estuvo barajando, que era una señora mayor con la boca cosida, que iba a aparecer. Yo creo que es más un cuento de fantasía, y toda la fantasía tiene su lado de terror, porque es como funciona la fantasía. Y en eso nos hemos escudado. En ningún momento hemos querido hacer una historia de terror. La historia no es de terror, por mucho que la gente se asuste en el cine, no es de terror, no es una historia de terror al uso. Una vez hecho el guión, con una historia bastante solvente, con bastante cimiento, pues tiramos para adelante y a solucionar pues todo lo que el guión conllevaba, ¿no? Que no era poco. La producción de este cortometraje ha sido complicada porque teníamos tiempo limitado. Teníamos claras las fechas antes que nada, entonces la producción ha sido muy rápida todo. Y yo decía, madre mía, cuando lo quieres hacer todo bien, sin dejarte nada, que es lo que me preocupaba muchísimo descuidar cualquier aspecto, porque eso, cualquier aspecto de producción perjudica al cortometraje, pues estuve muy agobiada. Nos pusimos enseguida a localizar con mi compañero Cristian, nos fuimos un día con el coche por todas las urbanizaciones que hay en Talavera y alrededores, buscando la casa que nosotros teníamos en mente, bueno, que Roberto tenía en mente para este corto. Cristian y Melanie hicieron una labor de producción alucinante.
se recorrieron todos los alrededores de Talavera buscando casa, localizaciones, hacían fotos, me las enviaban, ellos estaban trabajando en la calle, yo estaba trabajando desde casa, teníamos ahí una comunicación directa totalmente, cada casa que veían me mandaban una foto, yo chequeaba y daba el visto bueno. Y es curioso porque la primera casa que vieron era la perfecta, o sea, era la ideal, el corto pedía que se tenía que rodar en esa casa. Recuerdo que salimos Melanie y yo a buscar una casa, una localización, nos enamoramos de la casa que se ve en el cortometraje y no paramos hasta que no paró, ella sobre todo, que es la que siempre ponía la cara, ¿no?, a la hora de explicar a los distintos colaboradores pues el proyecto que se estaba haciendo, y no paró hasta que se consiguió la casa, y la casa se consiguió, quiero decir, no sé, ves una casa, te enamoras, la pides y te la dan, no, pero eso Melanie lo consigue y eso es algo que no tiene todo el mundo. Y es que tuvimos mucha suerte porque dimos con la casa idónea, que además tiene una historia muy divertida, dimos con la casa idónea para este cortometraje y dijimos, ¿qué hacemos? Llamamos a la puerta y decimos, hola, buenas, somos unos locos de una productora que queremos hacer un cortometraje. Y dijimos, no, hombre, ¿cómo vamos a hacer eso? Pero sí, así fue, así lo hicimos. Presentamos 3 personas, llamamos a una casa a las 4 de la tarde y la mujer ni nos abrió, porque claro, a las 4 de la tarde en una zona donde curiosamente 2 días antes habían robado a 3 casas más allá, entonces claro, estaba un poco la mujer en plan de no os quiero ni recibir, ¿no? Y al principio esa localización solamente era para el exterior, en el plano donde abre el cortometraje, que es el personaje de Dorian, Goyo Pastor, entrando por la casa, se ve lo que es la fachada. Pero una vez ahí, y debido a que la dueña de la casa, Isabel Godoy, nos dio todo su apoyo y bueno, toda su ilusión, pues al final la propusimos si podíamos grabar en el interior de su casa, y la verdad pues no nos dio ningún problema. Era un rodaje complicado porque había máquinas de humo, entonces máquinas de humo en una habitación, en una casa, pues iba a ser bastante complicado, pero la verdad se portó fenomenal y bueno, ahí esa es un poco lo que es la historia de la localización.